Onye, siempre veo tus videos y me impactan todas las historias, pero nunca pensé que llegaría a vivir una. O que le pasaría a mi novia. Esto le ocurrió a mi novia y a sus amigas. Vivimos en el estado de Ereonha, Brasil. Era una mañana de domingo y yo estaba en la iglesia. Mi novia había pasado la noche en casa de su amiga y estaban en camino para conocerme por primera vez. Decidieron tomar una ruta diferente, pero lo que vieron en el camino es algo que jamás olvidarán. Vieron a 3 hombres arrastrando a un hombre sin hogar. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza. Y lo obligaban a subir a una camioneta. Mi novia, que iba en el asiento delantero, bajó la ventana y les gritó que se detuvieran. Los hombres se voltearon a mirarla e intentaron explicar que el hombre sin hogar había robado a una mujer. Pero no había ninguna mujer cerca, ni objetos tirados en el suelo. No había señal alguna de que él hubiera robado algo. Cuando estaban a punto de irse, apareció otro hombre con un machete en la mano y comenzó a caminar hacia el indigente, apuñalándolo una y otra vez. Lentamente, la amiga que conducía se asustó y arrancó el auto rápidamente. Llamaron de inmediato a la policía, que les pidió la ubicación exacta. Como no estaban seguras, decidieron regresar para identificar el lugar y anotar la matrícula de la camioneta. Cuando se acercaron, nuevamente, solo vieron la camioneta alejándose a toda velocidad y al hombre sin hogar aún tirado en el suelo, pero vivo. Estaban a punto de acercarse cuando un hombre en moto se detuvo al lado de su auto e intentó explicarles otra vez que el indigente había robado algo, sin saber qué más hacer. Se rindieron y vinieron a reunirse conmigo en la iglesia. Más tarde, otras personas de la iglesia fueron a la escena y vieron al mismo hombre sin hogar sentado, con algunas personas alrededor ayudándolo. Cuando mi novia me contó lo que había pasado, no podía dejar de pensar, ¿y si no hubieran tomado esa ruta? ¿Y si no hubieran gritado para que se detuvieran? ¿Dónde estaría ahora ese hombre? Yo creo que ellas fueron usadas por Dios para salvarle la vida. Cuando estaba en la universidad, solía despertarme muy temprano, alrededor de las 3 a.m., para estudiar, porque pensaba que me ayudaba a entender mejor y todo estaba tranquilo. En un día en particular, teníamos un examen en la escuela, así que cuando llegué a casa como a las 9 p.m., estaba cansado y con hambre. Mi plan era dormir temprano y despertarme más tarde para estudiar para otro examen al día siguiente. Me sentí molesto porque casi no quedaba comida para mí esa noche en el refrigerador. En lugar de cenar, me puse a revisar el teléfono. La batería estaba baja y no me di cuenta de cuánto tiempo había pasado. De repente, eran las 11 p.m. y tenía que decidir si cargar el teléfono o usarlo como alarma. No tenía un despertador en mi mesa de noche y el enchufe estaba en la sala. Si lo cargaba allí, temía no escuchar la alarma, así que decidí programarla para las 2 a.m. para asegurarme de que no se agotara la batería y la alarma aún funcionara. Cuando sonó la alarma a las 2 a.m., noté que la puerta de mi habitación estaba completamente abierta. Al principio pensé que mi mamá había venido a revisarme mientras dormía, como solía hacer, y que se había olvidado de cerrar la puerta. Pero eso se sentía extraño. Nunca se había olvidado antes. Y si lo hubiera hecho, me habría molestado un poco y lo habría notado. Me quedé allí un minuto mirando hacia una esquina oscura de mi habitación. El mosquitero encima de mi cama hacía que todo se viera aún más oscuro. Y no podía ver bien la habitación. Después de 1 o 2 minutos, decidí levantarme y correr la red. Para mi sorpresa, alguien o algo salió desde detrás de la puerta abierta. Esa persona había estado agachada ahí todo el tiempo, esperando que yo me moviera. Congelado por el miedo, grité mientras trataba de correr fuera de la habitación. Para mi horror, ambos nos lanzamos hacia la puerta al mismo tiempo y me encontré cara a cara con un hombre que no reconocía para nada. Levantó su dedo índice hacia sus labios, indicándome que hiciera silencio, y luego corrió fuera de mi habitación, hacia la cocina y por la puerta principal de la casa. Golpeé la puerta del dormitorio de mi madre, gritando y chillando. Cuando abrió, estaba aterrorizado y le dije que había un hombre en mi habitación. Lloré y le supliqué que no saliera porque tenía miedo de que él todavía estuviera cerca. Gritamos pidiendo ayuda desde adentro, esperando que nuestros vecinos nos escucharan. Afortunadamente, uno de nuestros vecinos justo estaba regresando a casa y corrió a ayudarnos. Despertó a los demás y pidió asistencia. Cuando revisamos la casa después, pensamos que tal vez había sido un robo porque mi mochila escolar estaba en la mesa de la cocina, con todo su contenido esparcido por todos lados. Pero no podía dejar de pensar en las posibilidades aterradoras porque recuerdo claramente haber dejado mi mochila en mi habitación, porque volvió a mi cuarto. Estoy agradecido de haber puesto mi alarma antes de las 3 a.m. y de no haber decidido cargar mi teléfono, porque si la hubiera programado para las 3 a.m.,
¿Qué podría haber pasado en esa hora extra? Y, si lo hubiera estado cargando, no habría escuchado la alarma. ¿Quién sabe lo que pudo haber pasado? Supongo que ese día tuve suerte e intentamos encontrar al hombre. Pero nunca lo atraparon. Después de graduarme, mi familia y yo nos mudamos a una ciudad más grande. Ten cuidado allá afuera, nunca sabes quién te está observando. Hola, me llamo Hoy, y esta historia ocurrió cuando tenía alrededor de 12 años. Mi familia vivía lejos de mis parientes, mis abuelos, tíos, tías y primos. Así que solo los visitábamos 2 veces al año. Mi abuelo tenía una casa grande, al final de una calle muy larga, flanqueada por casas a ambos lados, a unas pocas casas de la nuestra, justo al lado de un parque. Había una enorme mansión abandonada. Era infame en el vecindario. La gente hablaba de ella en susurros. Siempre parecían ocurrir cosas extrañas allí sin explicación. A menudo, se encontraban pájaros muertos dentro. Y una vez apareció el gato de un vecino sin vida entre sus muros. Pero lo más escalofriante era esto: toda la planta baja y el portón de entrada estaban cubiertos de viejas y descoloridas calcomanías, de dibujos animados. Se suponía que debían verse alegres, pero con el tiempo se habían vuelto inquietantes, como si las caritas de caricatura estuvieran llorando. Una noche, mis primos y yo, siendo niños llenos de adrenalina, decidimos que teníamos que explorarla. Hicimos un plan cuidadoso. Mis 2 primos mayores, que tenían la misma edad, entrarían primero. Una vez que confirmaran que todo estaba bien, nos avisarían por el walkie-talkie y luego nosotros. Los más pequeños iríamos después de la cena. Los mayores se fueron primero. Unos 10 minutos después, escuchamos sus voces crujir en el walkie-talkie. Vengan, todo bien, no hay peligro, solo apúrense. Emocionados pero algo nerviosos, agarramos nuestras linternas. Salimos escondidas mientras los adultos estaban distraídos y corrimos hacia la casa. Parados frente a la mansión, mirando esas pegatinas inquietantes, dudamos un momento. Pero entonces, desde arriba, escuchamos a nuestros primos llamarnos: estamos aquí arriba, suban. Algo no cuadraba. Sus voces sonaban normales, pero algo muy profundo en mi interior me decía que no entráramos. Mis primos más pequeños también lo sintieron, porque todos nos detuvimos. No, no vamos a subir, nos vamos. Gritamos de vuelta: ustedes también deberían salir. Y sin esperar respuesta. Corrimos de vuelta a casa, pero al entrar, se nos heló la sangre. Sentados en el sofá, comiendo helado tranquilamente, estaban nuestros primos mayores. Nos quedamos congelados. ¿Cómo llegaron antes que nosotros?, preguntamos, con la voz temblorosa. Ellos se miraron confundidos. ¿De qué hablan? Nosotros nunca fuimos a la mansión, respondió uno. La sangre se nos fue al suelo. Nos explicaron que su mamá había escuchado nuestro plan y les dijo que no fueran. En su lugar, los envió a comprar helado para distraernos. Ni siquiera se llevaron los walkie-talkies entonces. ¿Quién nos habló por el walkie-talkie? ¿A quién escuchamos dentro de esa mansión? Llenos de terror, le contamos todo a nuestras madres. Sus rostros palidecieron. Fue entonces cuando nos revelaron la oscura historia de la casa. Años atrás, vivía allí una familia de 4, un hombre, su esposa y sus padres ancianos. La esposa tenía una pequeña guardería. Por eso, la casa estaba decorada con calcomanías infantiles para entretener a los niños. Un día, la familia decidió mudarse a una ciudad más grande, después de que el hombre consiguiera un mejor trabajo. Pero en el camino, tuvieron un accidente brutal y nadie sobrevivió. Desde entonces, la mansión quedó abandonada. Los familiares restantes aún peleaban por la herencia, lo que dejó la casa en un estado de total abandono. Para entonces, ya estábamos temblando. Y durante la siguiente semana, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Mi bicicleta, la que había usado por años, perdió los frenos mientras bajaba una colina. Me caí con fuerza, me di el brazo y me quedaron cicatrices que aún conservo. A mis primos también les pasaron cosas: cortes, moretones, caídas inexplicables. Incluso mi abuela empezó a sentirse intranquila, temiendo que algo se nos hubiera pegado. Nos llevó con un sacerdote. Él nos dio hilos protectores para atarnos a las muñecas y rezó sobre nosotros. Afortunadamente, después de eso, no volvió a pasar nada raro. La mansión está siendo renovada actualmente, pero incluso ahora, cada vez que paso por ahí, no puedo evitar pensar qué habría pasado si hubiéramos escuchado esa voz y subido las escaleras.